En el video de hoy tengo nuevamente de invitado a mi querido amigo Eduardo Jaimes. Ya lo vieron en el video anterior, Bibotellas of Sight Mount. Él es instructor trainer de Andy, tanto para la parte técnica como para buceo recreativo. Es instructor de Rebreather, es instructor PADI, de igual forma para la parte de buceo recreativo como para el ámbito del buceo técnico. Y hoy vamos a hablar de Rebreather. Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure. Nuevamente me acompaña Eduardo Jaime. Él es instructor trainer de Andy en buceo técnico, es instructor de algunas máquinas de rebreather en circuito cerrado. Él escribió un artículo y me está regalando ese guión para esta entrevista, es decir, para este video, cosa que me hace muy feliz. Yo no soy buzo de rebreather y por eso me traigo a un especialista para que nos ilustre aquí en el canal, a toda esa comunidad de seguidores que por supuesto, como siempre, les doy las gracias. Y antes de darle la palabra a Eduardo, por supuesto, si te gusta el video, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Eduardo, bienvenido. Qué alegría que escribiste ese artículo de los rebreather y bueno, ahora la pantalla es toda tuya. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio. Bueno, Gracias a ti fíjate, por aceptar. yo escribí ese artículo porque muchas personas me preguntaban acerca de las ventajas, desventajas, diferencias con respecto al circuito abierto. Entonces, bueno, escribí ese artículo con el fin de poder llegar a más personas y que lo pudiéramos canalizar más rápido. Entonces, Yo recuerdo que nosotros tuvimos una conversación previa a esto y tú me mencionabas que también el rebreather es una excelente herramienta para múltiples tipos de buceo y que no es para todo, pues así, en el mundo del buceo. Es decir, que alguien que no practique el buceo con rebreather no quiere decir que no pueda seguir buceando y siendo feliz bajo el agua. Tengo entendido que es un equipamiento mucho más complejo. Ya tú nos irás contando de, de todas las bondades y cómo esa tecnología avanza día a día. Sé que eres un hiper estudioso de ese tema, sé que te apasiona muchísimo y bueno, estoy seguro que todo lo que nos vas a contar a mi audiencia le va a encantar. Y la pregunta obligatoria, háblanos entonces de cómo enfocas tú el rebreather como una herramienta. bueno, igual que una persona, tomando tus palabras, una persona puede ser feliz y disfrutar de toda una vida de aventuras subacuáticas dentro del buceo recreacional sin tener que ir al buceo técnico. Lo mismo ocurre con el rebreather. El rebreather es una herramienta la cual yo considero hoy en día es la herramienta principal y la más utilizada en todo lo que son buceos de exploración a profundidades mayores de 50 o 60 metros. También buceos que requieren muy largos de expedición o de espeleología, que también toda la parte de administración de gases en circuito abierto se ve limitada. El Rivier definitivamente es una herramienta. Para todos aquellos usos técnicos que están enfocados en hacer buceo con Trimix, el Rebreather pasa a ser la herramienta, debido a los altísimos costos del helio que varían de país en país, pero de manera general están siendo extremadamente costosos en todas partes del mundo. Eso hace que los usos Trimix eh, muy típicos en barcos hundidos, en algunos países, sobre todo en Europa, opten por esta tecnología como su herramienta principal para realizar inmersiones. Eduardo, viendo tu artículo, tú hablas de las ventajas del rebreather y la primera que mencionas es la eficiencia de la descompresión. Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, la eficiencia de la descompresión en el rebreather pasa porque el rebreather mantiene la presión parcial de oxígeno constante. Esa es su función. Durante la inmersión hay algunas variaciones de eso, pero en esencia el rebreather, su trabajo es mantener una presión parcial de oxígeno constante y en consecuencia a lo que tú te empiezas a mover a través de la columna de agua, tú vas a obtener las mezclas idóneas con respecto a la presión parcial de oxígeno. Eso quiero dejarlo muy claro porque uno de los mitos es pensar que el rebreather hace mezclas. No, el rebreather no hace mezclas. Su función es mantener la presión parcial de oxígeno constante y en consecuencia tú vas a obtener las mezclas ideales a las profundidades a las que te encuentres. O sea, Con a respecto ver, a la presión parcial de oxígeno. voy a hacer ahora la pregunta genérica de 22.000 suscriptores. Si yo estoy bajo el agua con el rebreather, lo que va a entrar por mi boca, el contenido de oxígeno me va a mantener esa presión parcial fija, así sea a 20 metros, a 30, 40 o 50. ¿Es así? Eh, Técnicamente es algo así, aunque hay una diferencia importante entre el gas del loop y el gas inspirado, porque hay unos diluyentes naturales en nuestros pulmones, pero sin entrar en eso más complejo, técnicamente es que el rebreather, por ejemplo, si tú te encuentras a una presión, a una presión ambiental de 40 metros, ¿ok? Este, y lo seteamos a 1.3. ¿Ok? Vas a tener una fracción de oxígeno de 24%. Después tú te subes a 20 metros y vas a tener aproximadamente una fracción de oxígeno de 42%. Entonces, si tú estuvieras en circuito abierto, sería imposible llevar tantos cilindros con fracciones de gas distintas. Claro, tendría que tener una colección de cilindros para mantener esa Ah, presión parcial. Y yo me imagino que obviamente el rebreather con todos sus mecanismos, yo desconozco los nombres en sí y mis preguntas van a ser igual que cualquier suscriptor que no está en ese mundo. Mediante una electrónica, sensores de oxígeno, él irá armando lo que tú debes inhalar, ¿cierto? cierto, hay un espectro muy amplio entre los diseños mecánicos, electrónicos, rebreather de oxígeno, rebreather semicerrados, de adición activa, de adición pasiva, rebreather electrónicos mecánicos, rebreather cerrados electrónicos. Hay muchos diseños e incluso en los últimos años han habido diseños híbridos. Ok. Pero para hacerlo más fácil y más entendible para todos, imagínense que ustedes toman una bolsa y empiezan a exhalar dentro de la bolsa. Van a ocurrir dos cosas. Uno, van a empezar a acumular dióxido de carbono dentro de la bolsa. Y dos, el oxígeno lo voy a empezar a metabolizar y el volumen de esa bolsa va a empezar a disminuir porque se metaboliza el oxígeno. Esos dos procesos es lo que atiende un rebreather. Un rebreather sustituye el oxígeno metabolizado y hace que el dióxido de carbono que nosotros producimos se adhiera a un químico que está dentro de un filtro, que es uno de los componentes del rebreather. Esos dos procesos es lo que él atiende. ¿Cómo lo hace? Hay muchísimas variantes, creo que pudiéramos hacer otro programa de eso con las variantes de los rebreathers, con mucho gusto, pero en esencia es eso. Ok, entonces decir que ese producto químico que tú llevas en la espalda aguanta el dióxido de carbono para que esa porción no te la vuelvas a respirar y lo que te está mandando es algo vulgarmente dicho purificado. Más o menos Por así. eso es vulgarmente dicho, no puedo hablar con el tecnicismo que te encantaría porque, vuelvo y repito, no soy buzo de rebreather, pero vamos a practicar lo que yo siempre digo de que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, así que el bombardeo va a ser simpático y a la gente estoy seguro que le va a encantar. Ok, ahora me surge otra pregunta porque cuando tú mencionaste ahorita que el rebreather aproximadamente te mantenía esa presión parcial del oxígeno relativamente estable.
a los buzos, a los que sabemos muy bien de buceo técnico, no me imagino la colección de tanques que habría que llevar. Entonces, si pudiéramos hacer una comparación, equipos de circuito cerrado versus circuito abierto en eficiencia de gases, ¿ok? Esa eficiencia de gases, ¿en qué se traduce? ¿Qué tanto beneficio me va a dar? Bueno, el radio de eficiencia entre un equipo de circuito cerrado electrónico Ujú. y un circuito abierto, el radio de eficiencia es 40-1. Es decir, 40-1. Ok, sí, bueno, sí, es una de paliza. hecho, las inmersiones en rebreather normalmente no están limitadas por el volumen de gas en los cilindros, sino por la capacidad del scrubber y las horas de duración que puedes trabajar con el filtro en donde se trabaja la adherencia del dióxido de carbono. Eduardo, tú acabas de mencionar una palabra que quizás la gente de la audiencia no le entienda, Scrubber. Explícanos un poquito qué es eso. Ok, el scrubber, digamos, podría ser el filtro o el mecanismo que utiliza el rebreather para que el dióxido de carbono que nosotros producimos se adhiera a ese químico y el gas que vamos a volver a ventilar venga con un contenido mínimo de dióxido de carbono. Ok, ese es el filtro de ese gas que no nos interesa respirarlo nuevamente. Interesante. Yo sé que inclusive los equipos de circuito cerrado, los Ribrier son mucho más antiguos que el Scuba, porque este, fueron tecnologías desarrolladas hace mucho tiempo y dentro de toda esa creatividad humana, pues mira qué interesante, algo que nació primero que el equipo de circuito abierto. El equipo de circuito abierto se popularizó muchísimo más y ahora nuevamente esa tecnología con la visión actual empieza a sacar todas sus variables. Eso, bueno, me imagino que a los amantes del Rebreather, la historia del Rebreather, ahora que me lo dices, me la voy a buscar. A mí que me encanta leer, me la voy a buscar porque tiene que ser muy, muy espectacular. Ok, Eduardo, viendo algo aquí en tu artículo que lo veo hiper favorable. El rebreather me ayuda a disminuir la deshidratación y la pérdida de calor corporal. ¿Cómo es ese cuento? En circuito abierto, cada vez que nosotros estamos ventilando, ocurre un cambio de presión entre la alta presión del cilindro y la presión intermedia de la primera etapa, y en ese momento, por ley de Charles, hay una disminución de la temperatura. Claro, Eso hace que en cada ventilación haya una diferencia de temperatura importante entre el gas que nosotros estamos inspirando y nuestra temperatura corporal. Y en consecuencia, eso va a hacer que en cada ventilación nosotros perdamos parte de nuestro calor corporal. Para nosotros que somos gustos de aguas cálidas, eso no es un mayor problema, pero nosotros sabemos, tú y yo lo sabemos, que las inmersiones de buceo técnico en la mayoría de los países, uno de los condicionantes es la temperatura del agua y claro. el tiempo de exposición a esa temperatura. Sí, Eso hace que el rebreather te mantenga mucho más cálido. Para verlo de manera más práctica por parte de los usuarios, tú podrías usar un traje eh, menos complejo cuando usas un rebreather que cuando usas circuito abierto, porque con el rebreather te mantiene tu temperatura corporal. Y el otro tema, yo creo que tú te recuerdas de ese regulador Sherwood Oasis, sí, que claro, perfectamente. Yo tuve que- dos. que creó dos plaquitas de metal para que tratara de generar una condensación que humidificara un poco cada inhalación y cada ventilación. En circuito abierto, el aire seco nos empieza a deshidratar. Es algo que nosotros pasamos por un proceso de deshidratación por estar respirando todo el tiempo el aire seco. Y en rebreather eso no ocurre. El rebreather es un aire húmedo que viene reciclado de nuestros propios pulmones. Entonces, tanto la deshidratación por pérdida de humedad
como la pérdida de temperaturas son dos factores de predisposición importantes para las enfermedades compresivas Definitivamente. y eso hace que el rebreather sea una herramienta más eficiente y más segura con respecto a esas dos variables que el circuito abierto. Ok, mira qué curioso ese punto. Y tú estabas hablando ahorita del tema de la deshidratación. Yo me imagino que a ti te ha pasado en muchísimas oportunidades, sobre todo dictando los cursos de Open Water Diver, que la gente te dice, es que con este equipo se me reseca la garganta. Entonces eso en el rebreather no ocurre porque los niveles de humedad son idóneos, digámoslo de esa manera. Son naturales, o sea, es como estaríamos ahorita respirando. Cuéntame algo también que me surge ahorita la curiosidad. Si tuviéramos que comparar un regulador tope de línea, no voy a mencionar marca, no voy a mencionar modelo, un tope de línea que aquello se respira divino. ¿Cómo es la diferencia entre la inhalación de un rebreather y un regulador, un super regulador? Bueno, vamos a pasar por el hecho de que un superregulador podría ser un Scuba Pro 620, por Ok, ejemplo. Cuando hacemos las pruebas de esfuerzo, esos reguladores dan un performance muy bueno, que todavía los rebreathers no llegan a eso. o sea, estamos hablando de que un regulador tope, un 620, un A700. Estamos hablando en joules, en columnas de agua, 0,45, 0,50, o sea que ya tú sientes un caudal divino. El rebreather, entonces, ¿cómo sería ese caudal? Lo que pasa es que fíjate, el esfuerzo respiratorio del rebreather pasa por muchas variables, como sería la presión hidrostática, la posición del buzo con respecto a la posición hidrostática, y todo lo que son los diámetros de las mangueras, el tamaño del filtro, el tamaño del volumen que el buzo tiene que desplazar. ¿Ok? Entonces, hay un punto importante. Nosotros buceamos en circuito abierto y tenemos un patrón de respiración de circuito abierto que yo lo defino como artificialmente asistido por un regulador de altísimo rendimiento, como pudiéramos decir un Scuba Pro MK25 620 o 600 o G250. Y eso hace que nuestra ventilación reciba un gran flujo de gas y nosotros dilatamos un poco hasta la siguiente ciclo de ventilación. En rebreather ocurre una respiración más natural, algo parecido a que si sencillamente utilizamos un snorkel. Si nosotros nos colocamos un snorkel con el visor, vamos Ok, a ver cómo nuestra frecuencia de ventilaciones es mucho mayor a la que tendríamos con un regulador de alto rendimiento. ok. La respiración en rebreather se va a parecer mucho más a la respiración de un snorkel a la respiración de un regulador. Entonces son dos patrones de ventilación distintos Sí, con los cuales te tienes que acostumbrar. sí, Y definitivamente la sensación es totalmente diferente. la primera vez Totalmente que diferente. alguien empieza a utilizar un rebreather y quiere respirar como que si tuviera un MK25 o 620, básicamente colapsa el loop y siente como que el rebreather no le da suficiente gas. Entonces tenemos que aprender a desarrollar un patrón de respiración distinto. Esa es una de las razones por la cual hoy en día hay consenso en cuando nos tenemos que ir a bailout en utilizar en rebreather un patrón de respiración de al menos 40 litros por minuto. Patrón que muchos usos de circuito abierto me dirían, ay, pero yo tengo 14, yo tengo 11, yo tengo 16. Sí, pero cuando venimos de respirar en rebreathers y tenemos muchas horas utilizando el rebreather, nuestro patrón de ventilación se altera y nuestro consumo en litros aumenta. Entonces tenemos que utilizar métodos de planificación de gas mucho más conservadores para poder compensar este cambio. Eduardo, Pero en entonces me surge una pregunta analizando lo que me estás diciendo. Vamos a suponer, yo me voy para allá, para tu oficina, me voy contigo para la playa, me enseñas a bucear con
con el rebreather, me das el curso del megalodón, nos tiramos una semana de buceo profundo, disfrutando de todas las bondades de estas máquinas. Eso me alteraría mi tasa respiratoria cuando yo regrese a circuito abierto. Bueno, lo primero que te quiero decir es, cuando enseñamos rebreather, uno de los peores perfiles para recibir del instructor es un buzo muy experimentado de circuito abierto, porque Ajá. tiene una memoria muscular y unos hábitos muy arraigados. En rebreather tenemos que cambiar esos hábitos, como por ejemplo exhalar por la nariz es fatal en rebreather. Tu patrón de respiración va a variar, sobre todo dependiendo de la máquina que estés utilizando, pero a los que son amantes del ultraminimalismo obsesivo hoy en día, esos rebreather como por ejemplo el Sidewinder, eso cuando tú lo pruebas y tú vienes de respirar tu Super Scuba Pro, eso tú vas a sentir que no te está dando gas, ¿ok? Tú vas a sentir que ¿qué es esto? Esto es durísimo. Sobre todo un rebreather de back mount cuesta bastante más la ventilación al momento de inhalar. Ok. Entonces, son patrones distintos, son hábitos distintos. Nace un buzo nuevo, hay que enseñarle cosas, hay que desenseñarle otras cosas, quitar unos hábitos que vienen del circuito abierto para después entender. Pero por supuesto que es un cambio muy fuerte y al principio genera un rechazo importante. De hecho, yo siempre digo que no hay momento más adecuado para comprar un rebreather que el primer día de prácticas de un curso inicial, porque muchos de los usos lo quieren vender ese mismo día Ajo. hasta que se acostumbren, hasta que se acostumbran a la máquina y bueno, ahí empezamos a entender las bondades, pero son cosas completamente diferentes. Eduardo, tú aquí en tu artículo hablas dentro de los beneficios que tiene ausencia de ruidos y burbujas. ¿Qué beneficios voy a tener con eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, Álvaro, yo estoy seguro que tú iniciaste tus actividades subacuáticas tirando flechas y Total, yo haciendo... fui pescador submarino haciendo snorkel y mi primera flecha me la hice yo de una varilla de acero que conseguí y la afilé y era muy jovencito, era un niño. Sí, creo que así empezamos la mayoría de los que empezamos hace mucho tiempo y podemos ver la diferencia en el cómo se te acerca la fauna cuando estás en apnea y cómo se te acerca la fauna cuando estás con un regulador. La realidad es que cuando estamos con un regulador pasamos toda la inmersión aturdido y no lo sabemos. El regulador suena muchísimo, de hecho suena cada vez que se mueve, los casos de pistón, cada vez que se mueve suena. Sí. Cada vez que el buzo inhala, suena. Y sin contar los que ajustan mal y no lubrican suficiente, que pitan, y bueno, no te cuento lo que suena eso bajo el agua. Sí, y hay marcas particularmente ruidosas y hace que yo deteste esos reguladores. Para mí un buen regulador tiene que ser lo más silencioso posible. Eh, no le voy a hacer mala publicidad a nadie ahorita, pero los reguladores ruidosos, no me gustan, simplemente no me gustan. Ok, claro. O sea que un Entonces, en el, en fotógrafo, el, un en el camarógrafo con un rebreather está en su mejor momento. De hecho, los fotógrafos y los videógrafos que están trabajando para programas de televisión, con exploración, expediciones, todos están usando Reveal, la mayoría. Fotógrafos también y ictiólogos usan Reveal porque no solo es la ausencia de ruido, es la ausencia de burbujas. La ausencia de burbujas hace que los avistamientos sean mucho más probables en circuito cerrado que en circuito abierto. O sea que ya voy a ver una desventaja del rebreather. Ya no le voy a decir a la gente felices burbujas. ¿Ah? No, 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 Ya ahí no no, le puedo ahí decir, no, vamos a echar burbujas juntos. Ya se jodió no, esa vaina. así Bueno, no es. importa, es una tecnología demasiado vanguardista, fabulosa. Pero mira, aquí tú en el artículo tienes un tema interesantísimo. Desventajas de los CCR, es decir, de los rebreathers de circuito cerrado
y por ende aquí demanda mayor entrenamiento y atención por parte de los buzos. ¿Por qué? Bueno, Álvaro, aquí sí yo creo que tú y yo pudiéramos hacer un programa completo de la diferencia de lo que es enseñar en el 2024 con lo que era enseñar en el 98 o 2000. Digamos que las nuevas generaciones quieren eh, sistemas de entrenamiento con inmediatez, eh, inmediata, el reconocimiento, no son muy dados a la lectura, No, son cero, eso es un problema gravísimo. son más visuales, con todos los temas bueno, este tipo de medios como YouTube, pero en esencia la industria de Riviera está muy, muy deprimida porque así como el buceo en general no está siendo la actividad más deseada por las nuevas generaciones, el rebreather, que es algo mucho más complejo, con puntos de falla mucho mayores al circuito abierto, que requiere una inversión mucho mayor y que requiere un compromiso con el entrenamiento mucho mayor, hace que lamentablemente cada día haya menos participantes. Y Ok, eso, sí, digamos, es un punto importante porque entonces eso limita el desarrollo tecnológico del producto. sí, bueno, los rebreather, podríamos decir que es un mercado inmaduro porque tú ves demasiadas marcas, demasiados fabricantes hoy en día, muchos fabricantes que duran un dema y al otro dema ya no están, etcétera. Pero digamos que desde hace aproximadamente 25 años pueden haber aproximadamente 10 fabricantes sólidos, serios, que han estado atendiendo el mercado desde esa época y obviamente la pandemia los golpeó muchísimo y el mercado de Riviera usados ahorita está súper alto. Hay muchas, muchas unidades en el mercado secundario y todo eso ha golpeado a los fabricantes y ha modificado incluso también los sistemas de entrenamiento. Hoy en día se está trabajando con un estándar único de ISO y bueno, hay normas bastante estrictas. Entonces, tanto el costo como el entrenamiento, como la no disponibilidad de los consumibles y el compromiso a la excelencia que tiene que buscar un buzo que quiera trabajar con una máquina que en algunos puntos su desconocimiento lo puede llevar a un accidente fatal, tiene que, son demasiados elementos que ponen al rebreather en una posición no tan favorable como tecnología. Claro. Acabas de mencionar una palabra que yo quería evitar la pregunta, pero eh, fatal. O sea que el rebreather tiene una estadística de fatalidades, supongo que por lo complejo del uso, ¿cierto? ¿O me equivoco? Hay varias variables que entran en juego. O sea, la primera variable es que el rebreather normalmente está asociado a las formas más extremas de buceo. Ah, ok. Buceo. Ya eso es Entonces, otra historia. Si te quieres tirar un eh, paseo a 40 metros de 2 horas, no es lo mismo que vas a 150 metros de profundidad y hacerte un exacto. buceo de 5 o 6 horas, claro. Si analizamos las últimas estadísticas de fatalidades del DAN, nosotros vemos que hay un crecimiento importante de accidentes con buzos que tienen más de 10 años buceando. Y la mayoría de los buzos de Riviera, todos tienen más de 10 años buceando. Entonces ya ahí eso también aumenta la estadística. O sea que le podemos echar un poquito la culpa al exceso de confianza. Mm, el exceso de confianza en Riviera nosotros lo llamamos no exceso de confianza, sino complacencia, es decir, Ok, no estar suficientemente pendiente de todos los procedimientos previos, durante y post la inmersión. Es un tema de complacencia, no tanto de exceso de confianza, es un tema que buzos de circuito abierto muy, muy experimentados ya han hecho inmersiones a esas profundidades, con ese nivel de complejidad, pero utilizando estas máquinas se agregan muchas variables que pueden, aumentan muchísimo el riesgo. ya. Ok, bueno, ya se me acaban las preguntas porque el artículo llegaba hasta aquí, hasta las desventajas. Sin embargo, todavía se me ocurre
una última pregunta porque me quedó algo dando vueltas en la cabeza de una conversación que tú y yo tuvimos hace un rato dentro de el, el proceso respiratorio del rebreather. Si caigo en un ambiente difícil, corrientes, y tengo que pelear muy duro por una corriente para poder sobrevivir, ¿cómo me manejo con el rebreather? O sea, ¿me pudiera manejar cómodo con el rebreather en esa situación? Bueno, en ese sentido, el rebreather es menos permisivo que el circuito abierto. En rebreather existe un tiempo mínimo requerido para que el gas en contacto con el químico genere la reacción para que el dióxido se adhiera. Eso se conoce como dwell time. Es el tiempo mínimo requerido. Eso quiere decir que si nosotros ventilamos muy rápido, no hay suficiente tiempo para que se genere la reacción entre el gas que está en contacto con el químico y la siguiente ventilación venga con un contenido aceptable de dióxido de carbono. Claro. Hablo de aceptable porque los rebreather hacen su mejor esfuerzo, pero no son nunca igual de eficientes que un circuito abierto en donde en cada exhalación yo boto el dióxido. No, y no solamente eso, sino si tengo fatiga pulmonar, yo me puedo asistir hundiendo el botón de purga para tratar de llenarme de más aire, pero bueno, es un punto interesante. Eso también entonces me llama a una reflexión. No sé si lo que voy a decir es una barbaridad, pero me obligaría, si yo entro en el mundo del revire, yo que soy un enamorado de los ejercicios y entreno durísimo, creo que entrenaría más duro todavía para estar en mejor forma física para atender cualquier necesidad del rebreather. Aunque me considero un tipo bien cuidadoso en el sentido de que hago todos los chequeos previos antes de entrar al agua, por mi naturaleza como tal, sí sería muy, muy, muy cuidadoso haciendo mi checklist. No sé cuántos puntos hay que evaluar, pero si son 40 chequeo 40 y si son 50 chequeo 50, ¿no? O- Ok, fíjate, en cuanto a tu pregunta, en mi opinión, el rebreather no es compatible con actividades extenuantes. Ah, ok, Esa, importantísimo, esa, importantísimo. esta es una de las razones por la cual el rebreather no es utilizado en buceo industrial, Ya, sino como bailout en algunos casos. ya, El Riviera es compatible con eso, porque no solamente lo del tema del dwell time, sino el tema de que esos químicos no se comportan de manera lineal. Es decir, si nosotros hacemos un análisis del comportamiento del scrubber con una tasa respiratoria de 20 litros por minuto en un agua a 20 grados, el comportamiento puede ser de 6 horas en alguna máquina antes que haya un nivel de dióxido de carbono muy por encima de lo aceptable. ya, Si yo agarro esa misma máquina y duplico el RMB de 20 litros por minuto a 40 y bajo la temperatura a 14 grados, tú vas a ver que el scrubber empieza a fallar no en la mitad, sino empieza a fallar mucho antes. ya, Entonces, las pruebas que se han utilizado cuando la producción de dióxido de carbono es alta, como consecuencia de una metabolización alta de oxígeno, cosa que ocurre en una actividad de alta intensidad, no es compatible con el rebreather porque haría que estos filtros o estos sistemas dejen de ser eficientes en muy poco tiempo. ya. Está bien. Bueno, Eduardo, ya el tiempo se nos está escapando. Este, ya toca despedirnos. Creo, bueno, le dimos cobertura completa a tu artículo. Nuevamente te doy las gracias por haberme regalado ese guión para generar contenido en el canal. Bueno, gente, si ustedes quieren hacer cursos de Rebreather, mi recomendación es Eduardo Jaime. Él está ubicado en Venezuela. eh, Tiene una trayectoria amplia en ese mundo. Así que, y si yo algún día voy a entrar en el mundo de del Rebreather, ya saben con quién voy a hacer el curso. O sea, ya eso ya no va a tener ningún tipo de discusión. Me voy para que es mi pana de toda la vida. Así que no voy a inventar agua tibia. Bueno, Eduardo, 30 segundos para que te despidas porque ya queda poquito tiempo y nuevamente gracias.
Muchísimas gracias, Álvaro, por tu tiempo y este espacio en tu canal. Como conclusión final, el Rivier es una herramienta al igual que lo es el circuito abierto de monobotella, de bibotella o de side mount, el cual tiene aplicaciones. Yo considero que los usos técnicos entrenados, mientras más herramientas tienen, pues más versátiles serán a distintos entornos y a distintas condiciones de buceo. El rebreather puede ser una excelente herramienta para un buzo técnico de profundidad, de trimix o algunas actividades de exploración. No es la mejor herramienta para un buzo recreacional. La señora que bucea el fin de semana en el Caribe puede seguir siendo feliz con su regulador y su chaleco y estar contenta con eso. Para inmersiones de poca profundidad, incluso el rebreather pasa a ser un problema. Entonces, no hay que obsesionarse como que eso tiene que ser la última meta, sino entender que es una herramienta más y darle el uso que corresponde. Buenísimo, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Ya con esto nos despedimos. Amigos, por supuesto, lo de siempre. Si les gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Eduardo, gracias, amigos. Nos vemos en el próximo video.